Bienvenidos de regreso a Diálogos por la Democracia. Es un gusto tenerte con nosotros. Hoy tenemos otro invitado muy especial, Christophe Ventura. Nos visita desde París. Él es un destacadísimo intelectual, periodista, analista político ahí en Francia. Estudia su doctorado en el Instituto de Altos Estudios de Ciencias Sociales. Es investigador del Instituto de Investigaciones, ¿cómo es? Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas. Y estratégicas, el famoso IRIS, que es un centro de investigación especializado en París. También tiene su propio medio de comunicación, una página web muy consultada que se llama Mémoire de Lutte, Memoria de Luchas, y colabora y escribe frecuentemente en Le Monde Diplomatique, y también es secretario general de la Asociación de Lectores de Amigos de Le Monde Diplomatique. Así que nos visita aquí en México y es un honor, Christophe, que nos hayas regalado este tiempo con nosotros. Gracias por recibirme hoy. Al contrario. Mira, Christophe, yo quiero hablar contigo hoy sobre Europa, ¿no? Luego, desde México hay muy poco conocimiento sobre los procesos políticos en Europa. Yo incluso me atrevería a decir, hay una idealización. La gente cree que Europa sí tiene una verdadera democracia, una verdadera izquierda, mientras en México pues, estamos atrasados en estos temas. De repente no es tan sencillo. ¿Cómo va políticamente Francia o Europa? Tú empieza donde quieras. Bueno, vivimos un momento muy complicado en Europa, en todos los países europeos. Un periodo de crisis, no es un momento de fuerza o de unión. Al contrario, la Unión Europea y sus 28 países está viviendo un momento de fractura total, porque no puede responder a las crisis múltiples que conocemos en Europa, por parte económica, por parte social, de manera muy fuerte, porque tú me dices que aquí hay una idea grande de la Europa, etcétera, pero vivimos un momento de reflujo democrático de los derechos sociales, de los derechos económicos, de las mayorías en nuestros países, de reflujo muy fuerte. Se está dislocando cada día más el Estado social, el famoso Estado social europeo. Eso es un mito, porque hoy en día este Estado está cada día más atacado, ¿no? Con ofensivas económicas, políticas de tipo neoliberal, ¿no? Y con un trasfondo racial y racista también, ¿no? También, racial mucho también, y también porque las extremas derechas, las fuerzas populistas de derecha en Europa están muy fuertes, porque precisamente no hay una respuesta progresista, una respuesta de avances con esos problemas económicos y sociales. Entonces estamos viviendo un momento donde el enemigo, la razón de los problemas de todos sería el migrante, sería el extranjero, etcétera, etcétera. Eso lo vivimos muy fuerte. Como en los Estados Unidos con Trump, es similar. Claro, ¿no? sí. Los mexicanos también nos ven como el enemigo externo para echarle las culpas de los problemas internos. Exactamente, es una desviación, ¿no? Para no tocar a las estructuras de la sociedad, de la economía, y dar respuestas falsas a problemas reales. Pero sí han habido procesos políticos interesantes en Europa. Pues tenías Syriza hace unos años, Podemos, este esfuerzo muy interesante en España, en Francia, Macron, la victoria sorpresiva de Macron generó olas muy interesantes. Aquí en México, durante el proceso electoral que acaba de pasar, todos querían ser el Macron mexicano, ¿no? Un candidato incluso se presentó así, perdió terriblemente, ni siquiera ganó la candidatura, pero hay esta idea. ¿Macron es un ejemplo a seguir? Bueno, depende para quién, por quién, pero Macron, ¿qué es básicamente? Es lo que se llama en Italia el transformismo. Transformismo. Es decir, la idea de que la propuesta es todo tiene que cambiar para que nada cambie. Eso es la gatopardismo, nosotros lo llamamos. Es exactamente eso, Macron es exactamente eso, pero tiene una ventaja, es que Macron fue un éxito en el sentido de, digamos,
modernizar un sistema en crisis, un sistema deslegitimado mucho por la gente, porque lo positivo es que la gente tiene odio, quiere otra cosa, no está de acuerdo con, digamos, la propuesta política. El antisistema, esa idea, Claro, es ¿no? muy fuerte esta energía, esta dinámica en todos los países. El problema es que no encuentra un camino progresista por el momento. O tenemos las fuerzas populistas de derecha que tienen respuestas con el enemigo extranjero, el migrante, o Macron que ha hecho lo que los otros no han hecho en Europa, es decir, transformar el sistema, absorber a las fuerzas conservadoras de derecha y de izquierda para crear un nuevo sujeto político que a la vez es modernizador. Modernizador bueno, en teoría. Pero modernizador de su propio sistema, para adaptarlo, ajustarlo a la situación que tenemos. Pero eso no significa para nada que Macron es, digamos, un hombre de cambio. Claro. Democrático, de cambio social o económico, para nada, porque él tiene una hoja de ruta muy simple. Es la aplicación y la continuidad de lo que hizo Hollande antes. Claro. Es una hoja de ruta neoliberal. Son regalos enormes para los más ricos en el campo fiscal, tributaria. Es increíble, son millones de euros que son dados como regalos para ellos. Suena un poco como Vicente Fox, ¿no? Nosotros en el año 2000, supuestamente uno de fuera llega a ser presidente desde un enfoque modernizador. Me gustó esa expresión, las fuerzas conservadoras de derecha y de izquierda se unen juntos, y para darle un nuevo aliento al mismo sistema. Exactamente. ¿Y lo mismo está pasando en España ahora con Pedro Sánchez o no? En España es otra cosa, porque surgió una fuerza muy importante, dos fuerzas muy importantes. La primera es Podemos y la segunda es Ciudadanos, que Ciudadanos sería el macronismo. El derechismo civil. Sería eso, afuera para implementar el sistema, para continuarlo, pero con otras caras nuevas, más jóvenes, etcétera, etcétera. Con gente que no vienen de los partidos, pero más del mundo de los CEO, del mundo de la gestión, del management, etcétera. Eso sería el tema. Y son dos fuerzas con Podemos que han podido fracasar un poquito el centro del sistema político de España. Hacer fracasar, derrotar al centro. Fracasar. Entonces, este sistema no ha encontrado un nuevo equilibrio. Es porque, por ejemplo, Rajoy no ha podido quedarse en el poder porque perdió una parte de su base y Sánchez está, pero Sánchez es un gran enigma, porque Sánchez está dentro de una coalición de partidos con muchos, pero él está muy débil en su propia coalición, no tiene una mayoría de diputados en su propia coalición, depende de los partidos autonomistas de Cataluña o del País Vasco, y se va a manejar el país con el presupuesto de Rajoy. Y entonces, que es su presupuesto de austeridad, etcétera. Entonces, es muy frágil, ¿no? La situación en España. Podemos imaginar que vendrá una nueva elección en España. Es un momento Sánchez, para presumir, es un nuevo síntoma, una nueva expresión de una crisis del régimen político que no encontró una solución estable. Está administrando todavía esta crisis. No es todavía una salida ni falsa no es una ni salida. Positiva. Y Cataluña es un movimiento el autonomista, un movimiento más progresista o más de derecha. Otra pregunta complicada, porque porque de aquí la gente ve las dos cosas desde México y no está claro por dónde va ese asunto. Bueno, no es claro, es la verdad, porque en este movimiento autonomista hay de todo, hay una parte, progresista y otra muy reaccionaria, muy conservadora, que es la parte hoy en día más fuerte dentro de la coalición, que quiere la independencia de Cataluña para romper la solidaridad con el resto del territorio nacional. Y eso, lamentablemente,
ha provocado un aumento, un crecimiento del nacionalismo en el resto de España. Eso es un problema. Sí, a ver, sigamos por el Mediterráneo. Te voy a empujar a analizar toda Europa, porque la verdad es que yo creo que están muy entrerelacionados. Lo interesante es que no tenemos todavía realmente un Trump en Europa, ¿no? No. Tenemos muchas salidas interesantes. Vamos a Italia. ¿Qué está pasando en Italia? Tienes las 5 estrellas, Sí. que es una especie de Podemos, no sé, quizás Ciudadanos, alguna mezcla entre las dos cosas, que también resulta en un nuevo gobierno, y esta es más como Macron o más como Pedro Sánchez. Bueno, como siempre en Europa, Italia tiene un papel especial. Este país es el laboratorio de las grandes tendencias dinámicas políticas para la Europa, pero cada vez 5 o 6 años antes de los otros. Ajá, mira. Por lo positivo Se o lo adelantan negativo. los tiempos. Sí, sí, Ajá. sí. Y 5 estrellas, ¿qué es? Básicamente es realmente el movimiento populista, es decir, un movimiento que a partir de un movimiento de desafiliación amplia de los sectores de la población con el sistema político rechazado, porque trabaja mal, etcétera, surge como una fuerza afuera de los criterios tradicionales. Entonces, este movimiento no diría que es como Podemos, porque Podemos tiene por parte esta estrategia, pero tiene un compromiso fuerte con la izquierda, con una... Podemos. Sí, Podemos en España. Pero 5 estrellas no. No, 5 estrellas en su base social tiene más, tiene digamos, una dinámica más a la izquierda, pero la dirección nacional no es así. Hay de derecha, hay de izquierda, es muy complicado, hay un poco de todo, pero es sobre todo un movimiento que quiere limpiar la vida política y que dice que cuando la clase política estará nueva, los problemas estarán terminados. Esto yo no lo comparto, por ejemplo, pero es un poco el acuerdo común en este movimiento, este discurso. Anticorrupción, como López Obrador en México, sí, que sí, bueno, sí. esperemos que tenga Sí. más autenticidad aquí que Pero Italia eso, tiene sí. por algunos aspectos, Sí. cosas Similares. similares con la corrupción al poder. Claro, ¿Ah? exactamente, la mafia. Sí, Aquí se claro, habla también de la claro, mafia, el con poder. esta fusión entre un poder burocrático que Así vive, es, que ajá. vive de la economía del país, de la corrupción como... Vamos a tomar unos segunditos de un corte y ahorita regresamos, no te vayas. Bienvenidos de regreso a Diálogos por la Democracia. Aquí en TV UNAM tenemos un invitado muy conocedor de la política en Europa. Estamos haciendo un análisis panorámica de todo lo que está pasando, los procesos políticos en el viejo continente, como se le dice. Ya hemos visto un poco de Francia, de España, de Italia. Sigamos por el Mediterráneo para llegar a Grecia. Hace apenas 4 años, me acuerdo, estábamos, cuando nos conocimos, Christoph, ahí en París, en un sabático, muy emocionados, toda Europa, por la victoria de Syriza, por Alex Tsipras, este nuevo secretario de Economía muy carismático, Varoufakis, ¿no? Varoufakis. ¿Sí? Y de repente la gente pensaba que desde Grecia se iba a ir transformando toda Europa y de repente, ¡pum!, ¿no? Se les aplastaron o se dejaron aplastar, no sé, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no se rompió ahí históricamente con el proceso político? Pasó que en Grecia la experiencia de Syriza, como en este caso una coalición de izquierda, de izquierda asumida como tal, Izquierda, sí, de izquierda con una parte de los socialdemócratas y de la izquierda radical, etcétera, comunista y todo en Grecia, que estaba en contra del neoliberalismo, de la austeridad y todo, con una visión del papel del Estado, de la redistribución social, pero de izquierda, realmente de izquierda. El problema es que, bueno, Grecia es un país, digamos, que no tiene un peso económico determinante en el marco de la Unión Europea. Son 2% del PIB de la Unión Europea, con una economía bastante reducida, que no tiene un sistema de producción muy fuerte y todo. Están, digamos,
a la periferia, en la Claro. periferia del sistema económico europeo, primero punto. Pero el problema es que esta coalición no tenía un plan B en contra de la ofensiva de la Comisión Europea, Claro. del FMI, de François Hollande, del gobierno francés y de Angela Merkel, porque ellos dijeron, mira, chico, si quieres quedarte en la Unión Europea, tú puedes, pero tienes que pagar el Claro. precio y no vamos a discutir. Y salirse de la Unión Europea no era una opción real. Para él no fue una opción, es una pena porque hubiera podido hacer amenazar de Sí, hacerlo claro. para negociar de otra manera, pero al inicio dijo, estoy el bueno alumno, el bueno estudiante, Claro. no queremos hacer Problemas mayores, sí. queremos quedarnos y hacer todo lo que se puede, tenemos que tener una negociación de gentleman, pero los otros no fueron gentlemen. Ellos Y sí, iban la en presión serio a aplastar máxima, a todo. y cómo no estaba preparado este gobierno para tener un plan B, finalmente aceptó todo, todo, y ahora es una decepción porque es un gobierno que no ha realizado su programa, y etcétera. Pero algunos te podrían decir que sí es verdad, pero que al mismo tiempo no es una capitulación, Claro. porque este gobierno es mejor que uno de derecha Claro. en el momento, porque al menos intentaron Sí. de salvar algunas cositas, Claro. pero bueno, no es un gran proyecto, un Pues gran... pareciera que es un poco la regla, o sea, una crisis política. La buena noticia es que no tenemos un Trump europeo todavía. O sea, Todavía Le Pen no ha ganado. No hay bueno, en Austria hubo una Sí, elección ahora, reciente, ¿no? no tenemos un Trump como Ajá, tal, es decir, una encarnación Sí, de poder que tiene un poder, pero tenemos un fenómeno de tipo trumpista Ajá, que se expresa de otras maneras. claro. Los populistas de derecha son fuertes, muy fuertes, En ¿no? Alemania y Austria, En por ejemplo, Francia, sí. Marine Le Francia, Pen, que fue a la segunda vuelta de la elección presidencial, el UKIP en Inglaterra, el AfD en Alemania, primera vez que desde el 45 hay un partido casi fascista, Abiertamente, sí. abiertamente que está en el Parlamento. En Austria la extrema derecha está al poder, una coalición, etc. Eso es la versión europea del trumpismo. Como terreno, este odio que crece en las sociedades porque la gente no puede más Claro. asumir los golpes, porque eso es la realidad. Los golpes del neoliberalismo. Claro, Sí. del neoliberalismo, de una democracia que se reduzca en su oferta de Hipócrita, derechos. simuladora. Claro, el Brexit en Inglaterra es una forma. Nosotros tenemos una palabra en francés que no existe en castellano, se llama una jacquerie. Jacquerie, que Claro, es desde una... la Revolución Francesa. Voilà, es una Revuelta. una revuelta, una disidencia de sectores muy fuerte, un odio, pero que no se inscribe un proyecto de cambio, una visión de cambio para toda la sociedad. Claro. Eso es donde estamos en Europa y eso nutre la crisis política en todos los países. Pero imaginemos, por ejemplo, un eje Jeremy Corbyn, Mélenchon y Pablo Iglesias. ¿Podría Claro. ocurrir esto como para dar la vuelta? Podría. ¿O más bien ves que Podría. va por este trumpismo va a salir avante? Hay una batalla, una lucha por quién estará en capacidad de acompañar este odio, este movimiento popular. Descontento, porque no necesariamente odio. Sí. De descontento popular a partir de buenas razones. Pero cómo acompañarlo para que pueda encontrar una forma de progreso para toda la sociedad y no de guerra interna. Eso es el gran desafío Claro. que tenemos, que tienen todos los políticos y los partidos. Sí. Y tú tienes razón. Por ejemplo, después de la desilusión de Syriza, todos creían en Europa que, bueno, esta vez está claro que no es posible ningún tipo de fuerza progresista al poder, la izquierda está muerta. Pocos días después, en Inglaterra surgió Corbyn, Así es. que no fue esperado para nadie y que hoy en día sería el primer ministro de Inglaterra si una elección tuviera lugar. Así se construyen los caminos de la historia.
que las cosas llegan sin llamar antes. Corbyn es un movimiento muy interesante en el más viejo movimiento obrero de Europa. Podemos, France Insoumise en Francia también, Claro. es la oposición número uno al macrismo. Es Jean-Luc Mélenchon y France Insoumise, Francia Rebelde, que hoy en día, en pocos meses, se convirtió como un movimiento de masa en el país, más que la izquierda, más allá de la izquierda tradicional, pero de un movimiento popular que está creciendo y que es capaz hoy en día organizar una oposición sistemática a los proyectos de Macron. Y puede ser que en un año, 2 años, este descontento popular que hemos visto en Francia recientemente en los movimientos estudiantiles, etcétera, podría encontrar un camino electoral más fuerte. Claro, Eso es donde mira, estamos. hay muchas sorpresas. Mira México, después de ser el país que se había quedado fuera totalmente de la ola rosa, de transiciones, de revivir este espíritu de izquierda, de repente se nos está también abriendo una puerta a la historia en México. ¿Cómo ven a México desde Europa, desde Francia? ¿Les parece interesante las dinámicas políticas? ¿No? Muchísimo, porque, por ejemplo, en Francia lo que ocurre aquí con la elección es un tema central a la agenda mediática en Francia, porque como México es visto en nuestro país, como un país que tiene un papel muy importante en la geopolítica, en las relaciones internacionales, obviamente en las Américas y con respecto al tema de la relación a los Estados Unidos, obviamente, pero más que eso. Hoy en día un país que tiene un papel, bueno, en las relaciones comerciales, internacionales, en el sentido general de la palabra. Y entonces es un país donde se observa mucho lo que está ocurriendo y porque, por ejemplo, el hecho de que cambios políticos estructurales podrían ocurrir es una cosa que interesa mucho en Europa. O sea, un nuevo gobierno democrático del observador podría ser incluso inspiración para Europa, o es creernos mucho los mexicanos que hasta en Europa van a inspirarnos y aprender de este proceso de transformación mexicana. Sí, yo pienso que hoy en día los sectores en Europa que están buscando este camino de cómo acompañar el descontento en un sentido progresista, realmente progresista y todo, democrático, miren a las experiencias como la de México actualmente como inspiraciones o al menos como, digamos, experiencias de referencias para aprender. Y eso es, por ejemplo, el señor López Obrador en Francia tiene ahora una cierta popularidad y, por ejemplo, Jean-Luc Mélenchon, el candidato a la elección presidencial francesa, tenía como referencia Morena y la experiencia mexicana como experiencia de una nueva forma de construcción democrática en un país que tiene tantos problemas, pero también su posición en las dinámicas neoliberales, etcétera. Sí, pues esa es la esperanza un poco. Yo creo que tantos años esperando un cambio en México, quizás hace este cambio asentarse más, ¿no? Le decimos aquí, lo que fácil llega, fácil se va, ¿no? Pero hemos luchado tanto por esta oportunidad de construir algo nuevo. Justo en el momento en que América del Sur está revertiéndose, últimamente tenemos 2 minutitos más. Tú que has también estudiado Sudamérica, ¿qué lecciones nos puedes dar a México para mejorar o no cometer los mismos errores que ocurrieron en las transiciones hacia la izquierda de Sudamérica? Bueno, no es obvio dar recomendaciones así porque sabemos que es duro la vida política, pero yo pienso que lo que hemos aprendido de los otros procesos en Latinoamérica es que una vez al poder lo más complicado empieza, porque se necesita luchar en contra de todo, de los conservatismos, de los intereses extranjeros, de los mercados y todo, y no es fácil. Y yo pienso que una cosa que yo entendí o que yo escuché también de la boca propia, por ejemplo, de los brasileños del Partido de los Trabajadores, de Lula, por ejemplo, es que
después de la gestión, después de la victoria, se necesita todavía hacer vivir de manera muy fuerte la relación entre un gobierno, una militancia al poder en la gestión del Estado y las bases. Claro. Todavía, porque el problema es que se pueden, digamos, debilitarse esas relaciones. No perder la energía social y el compromiso y no popular, caer demasiado rápido en una burocratización del poder, sino mantener ese espíritu de lucha y de transformación, Christoph. Pues muchas gracias, se nos acabó el tiempo muy rápido, tocamos muchos temas, eres un hombre muy sabio, muy generoso con tu conocimiento. Ojalá regreses a México y a TV UNAM pronto. Muchas gracias, Christoph, y gracias a usted por seguirnos, y nos vemos de nuevo en 8 días en Diálogos por la Democracia.